Comenzamos en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? Muy buenas días, tardes o noches. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Chess Escuela de Ajedrez. Hoy vamos a hablar de la torre. La torre en ajedrez. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Olvera León. Tenemos aquí una vez más a nuestra querida Elizabeth Harmon en otra charla que hoy hablará de otra pieza no complicada, la torre. La torre es considerada una pieza mayor. Ayer veíamos el movimiento del alfil y ya decíamos por qué era una pieza menor, dependía de qué posición ocupaba en el tablero, desarrollaba o no su máximo potencial. La torre es diferente en este sentido. No es necesario que la torre esté en una posición específica. La torre desarrollará su máximo potencial sin importar en dónde se ubique. Ya lo estaremos visualizando en un momento más. ¿Cuál es el valor de la torre? La torre tiene un valor nominal de 5 peones, aunque el ajedrez es un deporte raro y distinto, es probable que no necesariamente la torre valga 5 peones. Hay ocasiones en que la torre no vale nada y hay ocasiones en que puede competir exitosamente con una dama que vale 9. Ya lo estaremos viendo un poco más adelante. Vamos entonces a nuestro tablero de ajedrez. Ahí lo tenemos, está el tablero vacío por ahora. Cada bando tiene 2 torres colocadas en las orillas del tablero. En la emisión del rey lo vimos que había un enroque corto y un enroque largo. Esto es por la posición que ocupan las torres en el tablero. Ambas van al inicio de la partida en la columna A y la columna H, como se puede ver ahí. Y las torres, ya lo estuvimos viendo un poco, estas atacan tanto en horizontal por los renglones o de manera vertical en las columnas. Lo mismo que para otras situaciones, si uno captura una torre, ahí se me borró mi torre de color blanco, aquí está ubicada. Lo mismo, si uno hace esta captura, la pieza que acabo de comer ocupa esa posición y ya está, la pieza se eliminaría del tablero y nos queda una vez más nuestra posición original. Entonces, la torre se mueve por, repito, las columnas o los renglones, siempre así. Y pues esto es lo que les decía, no importa dónde coloquemos la torre, siempre va a dominar el mismo número de casillas, que son, exceptuando aquella donde está ocupada, 14 casillas, siempre 14 casillas. Si esta torre estuviese ubicada aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es por eso que es considerada como una pieza mayor, que era distinto de los alfiles, lo veíamos ayer o en la emisión pasada, para quien no le esté dando un seguimiento o lo esté haciendo de manera consecutiva. El alfil dependía de en qué posición estaba ubicado para desarrollar más o menos fiscalización sobre un número mayor o menor de casillas. Con la torre no ocurre esto y son todas las reglas que hay que decir acerca de la torre. Ya vimos que vale 5 peones, se mueve en columnas o renglones y es muy necesaria para los enroques. Igual que con cualquier pieza de ajedrez, si esta torre tiene un peón colocado en ese lugar,
aunque tiene influencia en estas casillas, la realidad es que no desarrolla su potencial hacia allá, sino que solo tendría influencia en estas casillas. Sí, ya lo iremos viendo, pero al estar la torre ubicada en esta posición y esto rodeado de peones, lo más recomendable al inicio de las partidas es colocar las torres en el centro del tablero. ¿Por qué es importante el centro del tablero? Pues, veamos aquí en esta posición, pues puede llegar a más lugares y tener más potencia. Veíamos ayer que hablábamos del alfil, el elefante. La torre comparte nombre con otras lenguas, no era como el loco en francés para el alfil o el obispo en inglés. La torre es la torre, en inglés es the rook y en francés pues le roi. Entonces no hay ningún problema en este sentido, son las mismas denominaciones y ya pues, por último para hablar de la torre es lo mismo en la notación algebraica. Si esta torre que está ubicada ahorita en la casilla B2 la quisiésemos mover a B7, diríamos torre B7. Si en B7 estuviese colocada esta torre, lo mismo diríamos torre por B7 o simplemente torre B7 o algo un poco más elaborado, la torre captura en B7. No hay más que decir acerca de la torre. Una vez más, como el alfil, son piezas que no tienen demasiada complicación para sus movimientos y simplemente se mueven y se acabó. No hay mucho más acerca de esta pieza. Bien, como es una tradición aquí en Che Escuela de Ajedrez, hablemos un poquito de algún jugador. Y yo las torres las asocio a uno de los campeones modernos de ajedrez, el príncipe Vladimir Kramnik, nacido en, todavía era la Unión Soviética, no recuerdo la ciudad, pero era de lo que hoy es Rusia. Este país es enorme, pero antes era incluso todavía más grande. Él nace en 1975 y se incorpora muy pronto a la escuela que dio muchos campeones mundiales, la escuela de un campeón mundial de nombre Mikhail Botvinnik, de donde también egresan Karpov, Kasparov y Vladimir Kramnik, que es ya como que de los últimos que alcanzaron a estar en esta escuela de ajedrez. Él es campeón mundial. Curiosamente, fue alumno de Garry Kasparov y derrota a el ogro de Bakú, como se le conoce también a Kasparov, en el torneo que unificó los campeonatos mundiales. Después de los encuentros de Karpov-Kasparov allá en los 80s y 90s por la corona mundial, Kasparov realiza una escisión de los torneos de ajedrez y él funda la PCA, la Professional Chess Association, y se sigue quedando la FIDE. La FIDE es la Federación Internacional de Ajedrez, ya desapareció la PCA, la PCA, pero en aquel entonces hubo un cisma provocado por Garry Kasparov, disputó un torneo mundial con Nigel Shore, Karpov por eso queda por default como campeón mundial, y bueno, se hizo un cisma ahí a finales del siglo XX, pero en el 2000 se pretende una como unificación y Garry Kasparov dice: yo quiero jugar contra el mejor jugador de la FIDE, que considero que es Vladimir Kramnik, aunque le tocaba a otro jugador de nombre Alexei Shirov. Es historia del ajedrez. ¿Por qué asocio a Kramnik con la torre? Y otra vez Vladimir Kramnik es un jugador muy rocoso, es muy duro de atravesar sus defensas. Hubo otro jugador de esas características, ha habido muchos, pero como que el más significativo era otro de nombre Tigran Petrosian. Ese lo estaremos viendo cuando veamos el caballo, entonces no hay mucho más que decir. Fue campeón en la mitad de la década de los 60, se dio Petrosian el trono a Spassky. Bueno, no lo cedió, se lo ganó, pero era un jugador duro, tanto que Bobby Fischer decía de Petrosian, los planes de juego
los desbarata Petrosian 20 jugadas antes de que al rival siquiera se le ocurra. O sea, era un tipo muy profiláctico, demasiado rocoso para la defensa y demás. Y así Vladimir Kramnik tiene un estilo aburrido. La verdad es que ayer hablamos de Mikhail Tal. Hablar de Vladimir Kramnik, aunque tiene unas partidas preciosas, la realidad es que para el gran público, Vladimir Kramnik, la realidad es que no es un jugador espectacular, aunque es un tipo muy afable, muy buena persona. A mí en mi adolescencia y juventud, que es cuando estaba el apogeo de Vladimir Kramnik, me parecía un jugador aburrido y yo no estudiaba muchas partidas, ya pasó el tiempo y me encanta por los planes estratégicos que está realizando. Él disputó varios torneos mundiales, repito, en 2000 derrota al Ogro de Bakú, es uno de los pocos jugadores que consiguió derrotar a Kasparov en un encuentro individual. En el 2004 se enfrenta a Peter Leko, un húngaro, también muy buen jugador, y Kramnik derrota a Leko en este torneo por el Campeonato Mundial de Ajedrez, ya ahora sí de la FIDE. Después viene otro encuentro muy extraño, Vladimir Kramnik, que está aquí a la derecha de la imagen, se enfrenta a Vladimir Topalov, un búlgaro. El búlgaro Topalov, que era un jugador más espectacular, muy completo, aunque hay muchas partidas brillantes de varios jugadores donde curiosamente la víctima es Veselin Topalov, repito, un búlgaro, que es como, a mí me parece famoso por eso. Hay varias partidas hermosas en las que él pierde, pero si las pierdes también porque era un grandísimo jugador que exigió lo máximo a sus contrincantes. Este match que se realizó en 2006 tuvo una característica muy curiosa. Fue muy exigente con ambos jugadores, tanto que en el torneo regular, que fueron 12 partidas, quedaron empatados y se tuvo que llegar a una fase de desempate donde Vladimir Kramnik apenas lo superó por un punto y retuvo el título mundial. Pero se dio en este torneo algo que le llamaron el baño gate o el toilet gate, porque Topalov decía que Vladimir Kramnik iba mucho al baño y ahí es donde consultaba con la computadora o con sus analistas las posibles jugadas. Creo que es una aseveración que no corresponde a la realidad. Vladimir Kramnik fue un grandísimo jugador, pero tiene esta característica. Si alguien quiere averiguar un poco más de esta polémica, pues ahí está el Campeonato Mundial 2006, Kramnik contra Topalov, donde Kramnik vuelve a salir ganador. Y Vladimir Kramnik pierde el Campeonato Mundial en el 2008 ante el Tigre de Madrás, Viswanathan Anand, que es de estos jugadores incombustibles, sigue en la élite, ya tiene más de 50 años. El Anand, que está acá a la derecha en esta imagen, era un jugador rapidísimo, rapidísimo, y llegó a ganarle a todos los grandes, a Karpov, a Kasparov y demás. Ahí pierde Vladimir Kramnik el título ya de la FIDE. Esto ocurre en 2008 y Kramnik siguió jugando en la élite hasta que en 2013 juega su último torneo de candidatos. Él no ha muerto, pero ya dejó de disputar la corona mundial y hubiese ganado ese torneo de no haber sido por Vladimir Kramnik, por Magnus Carlsen. Bueno, ahí tenía yo la imagen de Carlsen, pero creo que no apareció. Vamos a ponerla, a ver si la tengo por aquí. No, creo que no. Bueno, pues no importa. Bueno, pero ya vimos quién era Vladimir Magnus Carlsen. En la emisión del Rey está un poco quién es él. Y en este torneo de candidatos que disputan los mejores jugadores del mundo para definir quién se enfrenta al campeón mundial, aparece este jugador, Magnus Carlsen,
y derrota en el candidato, es el triunfador, y eventualmente se enfrenta a Anand y lo destrona en 2013 y es hasta entonces el campeón mundial de ajedrez. Ahora Vladimir Kramnik se dedica a otros proyectos, uno de los cuales es comentarista en estos torneos de ajedrez en la empresa que se llama Chess24. Chess24 es propiedad o es el accionista más importante es se llama Magnus Carlsen y es uno de los que han tenido uno de los crecimientos más espectaculares en los últimos años. Ahí está, ya también el ajedrez está ocurriendo este movimiento en favor de las mujeres y ahí está, ¿no? Comentarios Judith Polgar y Vladimir Kramnik. Ellos comentan en inglés, son muy disfrutables sus comentarios, pero son demasiado fríos y demás. Ya estaremos hablando. Para mí, y creo que el mundo está de acuerdo, literal, el mundo, los mejores comentaristas están en español. Ya algún día hablaremos de un analista que comenta partidas de ajedrez de nombre José Cuenca, que parece que está relatando fútbol. Pero Vladimir Kramnik, hay una partida que yo recuerdo se desarrolló en septiembre, octubre, no recuerdo bien, en este torneo Altibox, pero sí ahí sí, no recuerdo, fue hace unos meses, donde había una posición cerrada, muy cerrada, parecía muy igualada, y Vladimir Kramnik dijo, va a ser muy difícil que la pieza negra que no traía Carlsen, traía Ariantari, creo que era el nombre de su contrario, va a ser muy difícil que Ariantari sostenga la posición. Y pues muchos dijimos, caray, pues sí se ve muy pareja, ¿no? Eventualmente Carlsen llegó a ganar esa partida y así se lo comentaron al final. Fue el único gran maestro de ese nivel, es la profundidad de Vladimir Kramnik, que decía, que dijo, es muy difícil para el negro sostener la posición cuando todos veíamos igualdad, incluso las máquinas. Y pues Carlsen, grandísimo jugador. Vladimir Kramnik también es muy alto, mide más de 1,90 en las fotos donde sales. Él con los participantes de los torneos siempre destaca por su altura. Se retiró él hace un par de años de la competición, pero el año antepasado, 2019, compitió en algunos torneos de partidas rápidas, lo volvió a hacer en estos torneos en línea y sigue manteniendo un nivel altísimo, es un grandísimo jugador y me encanta a mí su concepción estratégica. Repito, Mikhail Tal es un jugador espectacular, así como otros. Alexei Shirov, ahorita en tiempos recientes tenemos a Dani Dubov, que son jugadores que sacrifican piezas y demás. Es muy difícil que Kramnik sacrifique una pieza, pero sus partidas están llenas de estrategia, de planes que hay que ir descubriendo y esto al menos a mí, que entiendo un poco más al ajedrez, me fascina. Pues gracias por haber estado acá conmigo, con Beth Harmon y hoy con Vladimir Kramnik en esta otra emisión de Chess Escuela de Ajedrez con La Torre. Ahí está la torre en el ajedrez, pieza bastante simple de mover. Gracias a quienes nos han visto y nos han escuchado. Nos vemos pronto con la quinta figura que vamos a revisar, la torre en ajedrez. Hoy fue la torre, mañana tendremos la dama, la famosa dama que no tiene grandes complicaciones, les adelanto, la dama se mueve combinando los movimientos de la torre y el alfil. Pero eso lo veremos en nuestra próxima emisión. Por el momento es todo, gracias y hasta pronto.